es por nosotros, damos gloria a Dios. En la cruz lo dio todo, damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. A quien puede cuidarnos de no hacer el mal, presentarnos sin mancha ante su majestad. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Al que vive por siempre, al que reina por siempre, Jesús. A quienes por nosotros damos gloria a Dios. En la cruz lo dio todo, damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. A quien puede cuidarnos de no hacer el mal, presentarnos sin mancha ante su majestad. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Al que vive por siempre, al que reina por siempre, Jesús. Aleluya, aleluya. Al que vive por siempre, al que reina por siempre, Jesús. Al que dio su vida en la cruz y ahora reina en majestad. Alabamos al Dios de verdad con gratitud, Jesús. Al que dio su vida en la cruz y ahora reina en majestad. Alabamos al Dios de verdad con gratitud, Jesús. Aleluya, aleluya. Al que vive por siempre, al que reina por siempre, Jesús. Aleluya, aleluya. Al que vive por siempre, al que reina por siempre, Jesús. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria. gloria a Dios.
paz, trae amor, libertad. Tu río fluye en mí, tu río fluye en mí. Trae paz, trae amor, libertad. Lléname de ti, lléname de ti. Dame más de tu río, Señor. Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Oh, lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Oh, lléname de ti. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara.
Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Muchos de nosotros a lo largo de una vida en bendición, pero también desgastante por el deterioro de este mundo y sus constantes injusticias, podemos a veces sentirnos agotados. Por eso Dios nos fortalece para permanecer firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado, firmes en la confianza y fe que nos ha dado Dios Padre en Cristo Jesús. El Señor Todopoderoso no nos llamó para dejarnos vivir para Él por nuestros propios medios, solos y por nuestras propias fuerzas. Nos llamó para acompañarnos en este camino, para estar con nosotros, para darnos su fuerza cuando ya no tenemos ninguna. El apóstol Pablo escribe al respecto en el libro de Romanos, en el capítulo 16, desde el verso 25. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero, ¿dónde la buena noticia, el Evangelio de Cristo, expresa esto? ¿Y cómo es que seremos fortalecidos? Lucas, el médico amado, escribió una de las respuestas en su libro de los Hechos, capítulo 1, desde el verso 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Los apóstoles del Cordero esperaban que Cristo restableciera el reino de Israel, pero Jesucristo solo les respondió que esperaran recibir el Espíritu Santo. Allí recibirían poder para ejecutar el plan de Dios Padre, hacer discípulos a todas las naciones. Los apóstoles del Cordero querían solo el reino de Israel ahí, ahora, en ese momento, en ese tiempo, en ese instante. Ese era en su enfoque. ¿Cuándo nos restablecerás nuestro reino? ¿Recuerdan la pregunta que hicieron? Eso era lo que había en el corazón de ellos. Todavía no habían entendido de qué se trataba el Evangelio de Cristo, esta buena noticia. Así que repito, los apóstoles del Cordero querían solo el reino de Israel. En cambio, Jesucristo solo quería darles su Espíritu Santo para poder fortalecerlos en su poder a lo largo de sus vidas como creyentes. El Espíritu Santo entonces es también la buena noticia. Seremos fortalecidos constantemente en Él. Veamos lo central en dos de los pasajes leídos. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. Aquí podemos apreciar entonces en estos dos pasajes centrales de lo que hemos leído hasta ahora, que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros, y seríamos por ese poder testigos para hablarle a toda persona acerca de Cristo en todas partes. Y entonces el apóstol Pablo escribe después que por recibir ese poder, el Espíritu Santo, podríamos ser fortalecidos en todo momento, tal como lo expresa la buena noticia. Cuando vemos estos dos pasajes, apreciamos que los judíos de aquel entonces solo esperaban que el reino de Israel les fuese restablecido. Había una visión corta, pero el plan del Señor no era restablecer el reino de Israel, por lo menos no en ese momento. El plan del Señor era conformar el cuerpo de Cristo en esta tierra, su iglesia, usted y yo, la nueva criatura.
Un pueblo que no será derrotado, que no se desviará del camino de la vida. Y será así porque este pueblo sí podrá hacer la voluntad de Dios y Dios mismo lo fortalecerá. Y el Espíritu Santo nos ayuda en ambas cosas: hacer la voluntad de Dios y ser fortalecidos por Dios. Se lo repito nuevamente, porque el Espíritu Santo entonces viene a ser parte de la buena noticia, una hermosa parte de este evangelio: hacer la voluntad de Dios y ser fortalecidos por Dios. Y este diseño, el de la Iglesia de Cristo, fue para ser fortalecidos por el Señor, para permanecer firmes hasta el final. ¿Y cómo podemos ser fortalecidos? Por medio del Espíritu Santo. Mi querido hermano, fuimos llamados para vivir una vida fortalecida en el Señor, fortalecida en su Espíritu. ¿Cuándo? Constantemente, diariamente, en todo momento que nos acerquemos al Señor en oración, en alabanza, a leer la Escritura, estamos siendo fortalecidos en Él. Cuando vas en tu auto y hablas con Él y piensas en Él y meditas en lo que has leído más temprano en la mañana en la palabra de Dios, estás fortaleciéndote en Él. Puedes ir ahí al baño, en tu trabajo, en momentos críticos, y entonces a solas ahí alzas los brazos y clamas y ya estás en su presencia. Puedes ser fortalecido allí. Podemos ser fortalecidos por el Señor en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Nosotros, la Iglesia de Cristo, fue diseñada por el Señor para permanecer firme hasta el final. Y esto se logra porque el mismo diseño de Dios, la Iglesia, es que está llena del Espíritu Santo. O sea que usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo y por eso podemos permanecer firmes hasta el final. Eso no había sido dado a Israel. Al Israel antes de Cristo no le fue dado esto. ¿Por qué? Porque ellos dependían de la ley y la ley era la que debía transformarlos, la ley era la que lo debía ayudar a ellos a alcanzar la vida eterna. Sin embargo, la ley no hizo más que acusarlos. Mi querido hermano, por eso es que yo te pido que no te acerques al Señor a través de la ley, a través de querer cumplir con tus fuerzas la ley de Moisés. No te acerques así, no te jactes porque tú guardas un día o una fecha en especial, porque al decir eso, entonces estás diciendo que es por tus propias fuerzas y por tus propios medios que tú puedes cumplir todas las exigencias justas de Dios para una persona que sea de su pueblo. Y cuando decimos eso, entonces estás diciendo que tú mismo eres capaz de poder ayudarte a ti mismo, cuando eso no es cierto. Dios, sabiendo que éramos incapaces nosotros mismos de poder permanecer firmes en su palabra y en su verdad, cambió todo, dándonos un nuevo pacto que precisamente está diseñado para ayudarnos a que ahora sí podamos permanecer unidos a Él y nunca separarnos de Él. Y si en algún momento fallamos, podamos encontrar oportuno socorro en Él mismo, porque el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, Él, porque Dios es Espíritu, Él mismo mora en nosotros, Cristo mismo mora en nosotros, nos ayuda y nos fortalece para que podamos avanzar, podamos salir de toda situación adversa, podamos superar las pruebas de nuestra fe, podamos superar los ataques, los dardos del maligno en nuestras vidas. Y de eso se trata, mi querido hermano. ¿Te has sentido en algún momento de esta temporada sin fuerzas? ¿Estás sintiendo de que a pesar de que han abierto ahora la oportunidad de que salgamos, igual el peligro está ahí presente, igual la amenaza de destrucción, la amenaza de que la deuda te consuma, me consuma, está allí para destruir nuestro futuro? Mi querido hermano, entonces es tiempo de que nos acerquemos otra vez a fortalecernos. Pastor, pero yo siempre estoy orando y siempre estoy fortaleciéndome y me siento así. Bueno, mi hermano, cuando la batalla se convierte en una batalla diaria, entonces, mi querido hermano, no te canses, sigue buscando en el Señor, porque solo podemos ser fortalecidos por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Y eso está a nuestro alcance. Eso no lo tenía el Israel. Por eso es que yo te pido, el Israel de aquel momento antes de Cristo, por eso es que yo te pido que te acerques al Señor a través de Cristo, no a través de la ley, porque solo es en Cristo que nosotros podemos ahora agradar al Padre. Dice la palabra que al Señor le agrada los que tienen caminos rectos, que al Señor le agrada el que tiene fe. Pues precisamente por medio de Cristo tenemos ahora una fe y tenemos ahora la conducta que le agrada a Dios.
Así que todo se trata de Cristo, mi amado hermano. Seamos fortalecidos en el Señor. ¿Por qué? Porque no fuimos llamados para creer en Jesucristo y que después las circunstancias adversas nos debiliten la fe al punto de alejarnos de Dios. Y en esta vida de fe, mi querido hermano, no estamos eximidos de las circunstancias adversas, de la oposición que se hace en el mundo espiritual contra nosotros. Porque hay un mundo espiritual que venció por nosotros, lo hizo Cristo. Y también hay un mundo espiritual que está contra nosotros, el que gobierna el maligno. Y hay circunstancias que pueden debilitar nuestra fe, pero no estamos llamados a que esas circunstancias debiliten nuestra fe a un punto de que nos alejemos de Cristo. Las enfermedades son parte de la vida, ya sea que vivamos, ya sea que muramos. La fe está por encima de las enfermedades. La fe en Cristo, la confianza en Él está por encima de esto. Así es, mi querido hermano. ¿Usted recuerda a aquellos muchachos que los amenazaron? El rey Nabucodonosor los amenazó con tirarlos al horno de fuego por no inclinarse a adorar a la imagen que se había hecho el mismo Nabucodonosor. Y los chicos tuvieron una posición, esos hombres, bueno, no eran tan chicos, eran unos hombres ya, tuvieron una posición que nosotros debemos mantener hasta el día de hoy. Y la posición de ellos era que fuera que Dios les contestara y los librara del fuego o no los librara de morir en el fuego, ellos seguirían creyendo y confiando en Dios y no se inclinarían ante la idolatría, entre la conducta déspota, y no se inclinarían ante la imagen, la estatua de Nabucodonosor. No se inclinarían ante las adversidades que parecen dominarnos. Por lo tanto, si tienes un jefe déspota, mi querido hermano, si has sufrido un despido injustificado, si una situación de desastre mayor como una inundación, si a alguien pues que amas o a ti mismo o a mí llega una discapacidad, o de pronto estamos enfrentando una situación adversa como una pobreza económica heredada o padres que no te amaron, amado hermano, sea cual sea la adversidad, nosotros podemos ir delante del Señor por medio de su Espíritu Santo y obtener fortaleza, obtener respuesta oportuna para lo que estamos viviendo. Mire, no se trata de que las adversidades, las circunstancias en nuestra contra en nuestra vida, en todas las ocasiones nosotros salgamos airosos, en todas de que no nos pasó nada. No, mi querido hermano, se trata de que nuestra fe prevalezca a pesar de las circunstancias adversas, de que nuestra confianza de una vida eterna segura no se pierda a pesar de la adversidad, que nuestra alegría y nuestro gozo no se pierda a pesar de la adversidad, porque sabemos que estas cosas pasarán y muchas de las adversidades, en su mayoría, nosotros las superaremos, y habrán algunas que nos quitarán cosas, pero aunque nos quiten cosas, se trata de que nosotros nos mantengamos firmes en Cristo, seguros y confiados de que su amor está aquí, de que a pesar de que podamos de pronto en un instante perder algo por una situación adversa, nuestra vida no se perderá, porque después de esta vida alcanzaremos la vida eterna, porque ya hemos sido bendecidos en Cristo. Así que, mi querido hermano, vuelvo y te digo, no fuimos llamados para creer en Jesucristo y que después las circunstancias adversas nos debiliten la fe al punto de alejarnos de Dios. Fuimos llamados, mi querido hermano, para ser más que vencedores en Cristo en toda situación adversa. ¿Y cuál es nuestra victoria? La fe, la confianza de que al final nosotros prevaleceremos en Cristo para vida eterna, mi amado hermano. Ahora bien, si hay alguien enfermo en tu casa, alguien que necesita sanidad, sigue confiando en el Señor, sigue orando al Señor, porque mientras no haya una respuesta contundente en contra, significa que aún tenemos esperanza y podemos seguir clamando por la victoria en esa circunstancia adversa. Mi amado hermano, no desistas. No estoy diciéndote que Dios no sana, no estoy diciéndote que Dios no puede cambiar el carácter de tu jefe déspota, no estoy diciendo que vas a quedar en la ruina porque te despidieron injustificadamente y no hay salida para ti. No, mi hermano, estoy pidiéndote que no te quedes en la derrota, no nos quedemos en el dolor del despido injustificado, no nos quedemos solo enfocados en la maldad, en las injusticias del jefe déspota que tú no puedes controlar. No te estoy diciendo que porque tu papá, porque tu abuelo, porque tus bisabuelos o tus tatarabuelos fueron pobres, pues tú también estás condenado a ser igual y ese es el destino de tu vida. No, mi querido hermano, podemos
podemos aspirar a salir de esa pobreza económica. Podemos trabajar para salir de esa pobreza económica y encontrar en Cristo la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, la sagacidad para poder hacer riquezas de la nada, mi querido hermano. Y salir de esa situación, salir de ese pensamiento de mediocridad. Y no estoy diciendo que la pobreza sea mediocridad, pero sí estoy diciendo de que no aspirar a algo más, no querer alcanzar algo más, entonces sí estamos siendo derrotados por un pensamiento mediocre que viene desde pronto de una tercera generación atrás, que decía que nosotros pues habíamos nacido para clavo, pues, así que los jefes van a ser siempre martillo. No te estoy pidiendo que te quedes atrapado entonces en esa manera de ser déspota de tu jefe o en el rechazo de que tus padres no te quisieron. Enfócate en Cristo, mi querido hermano. Cuando las situaciones adversas parecen agrandarse, parecen ocupar todo el espacio de atención de nuestra vida, mi querido hermano, enfócate en Cristo. Miremos a nuestro Señor. Recordemos que podemos ser fortalecidos para superar a ese jefe déspota, para que te suelte ese jefe déspota, para salir de la pobreza, para poder enfrentar la enfermedad con dignidad, con fe y salir de ella, mi querido hermano. Para que si no te quisieron tus padres, no te amaron, usted pues, bueno, Cristo me ama, el Señor me ama, entonces no necesito más nada, pues yo puedo superar esto también. Y te enfoques en el amor de Cristo y no te enfoques en el rechazo, no te enfoques en la baja autoestima, enfócate en el Señor y entonces seremos fortalecidos y podremos serlo, porque este evangelio, esta buena noticia dice que ahora nosotros hemos recibido poder porque el Espíritu Santo ha descendido sobre ti, habita en ti y en mí, mi querido hermano. Así es. No fuimos llamados para creer en Jesucristo y que después los problemas ahogaran nuestra confianza en Dios al punto de alejarnos de Él. Los problemas pueden ahogar nuestra confianza y los problemas la mayoría de las veces vienen por decisiones nuestras, deudas económicas, por ejemplo, por tarjetas de crédito. ¿Usted cree que ese problema económico vino importado? ¿Fue una adversidad? Ay, pastor, lo que pasa es que ahora usted viera, el banco me está presionando. El banco, esa gente desalmada quiere cobrarme a la fuerza. Me están llamando de que quieren darme unas medidas de alivio para que yo firme porque debo $6,000 en la tarjeta. Y ahora están ahí y ellos no entienden esta situación. Bueno, mi hermano, primero que todo, ¿para qué te endeudaste con esos $6,000? Mi querido hermano, las deudas económicas, la mayoría de ellas son producto de decisiones que hemos tomado. Un auto que quisimos tener, una casa que quisimos comprar. Fue el Señor el que te dijo que tomaras ese préstamo para ese auto, que tomaras ese préstamo para esa casa. Si fue el Señor el que te dijo, entonces no te quedes concentrado en el problema. No te enfoques de que el problema no tiene solución. No te quedes atrapado en la presión del problema. Acércate al Señor. Este es el momento para que nos acerquemos al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser fortalecidos, porque tenemos el Espíritu Santo, y cuando el Señor nos fortalece, cuando tenemos ánimo, vamos a ver que hay soluciones. Vamos entonces a poder entender que, oye, mira, quizás lo que el banco te está pidiendo ahora del alivio económico, de que cambies la tarjeta, la cierres y se convierta pues en un préstamo. Pastor, pero voy a pagar más. Mire, querido hermano, es mejor eso que estar acumulando 19, 18.1 o 21.1. Yo no sé cuál es el porciento de intereses que tiene tu tarjeta, pero yo creo que es un poco mejor eso. Se te va a bajar la letra y vas a poder salir. Incluso estuve averiguando para los que están interesados de que tú puedes, en la mayoría de los bancos, tú puedes, si la economía mejoró, tú puedes ir amortizando más rápido para salir antes de esos 48 o 60 meses que te están pidiendo. Lo que quiero, mi hermano, es que no te enfoques en el problema de que hay el problema. No, mi hermano, enfócate en Cristo. Enfoquémonos en el Señor. Padre Santo, mire, a veces los problemas de algunas personas es que se casó con un esposo violento y celoso. Y usted me va a decir que ese problema Dios se lo mandó. Usted lo escogió, usted escogió ese esposo. Usted, cuando era novio, usted se dio cuenta de cómo era él.
Sí, no me diga, no, pastor, él era el hombre, no. Mire, después de cierto tiempo, él dejó de fingir y empezó a demostrarte cómo era. Mi querida hermana, usted fue la que adquirió ese problema. Entonces, ahora, bueno, ya estás casada con él. Bueno, ¿sabes qué? Órele al Señor, acérquese al Señor para que le dé la fortaleza y las palabras de sabiduría con calma, con convicción, para hablarle a su esposo y decirle, bueno, vamos a poner límites aquí porque esto no puede ser así tampoco. Órele al Señor. Mire, yo creo que no hay una oración tan efectiva como la de una mujer, una esposa que le diga al Señor, mi esposo me está maltratando. Órele al Señor, el Señor se encarga de él. Aquí te lanzo ese reto. Te lanzo a que veas cómo el Señor se encarga de él. Tienes problemas porque tu esposa es controladora y celosa. Usted la adquirió, usted la buscó. No te enfoques en que es celosa o controladora. Enfócate ahora en Dios. Mejor busca al Señor, busca la paz en el Señor, busca la sabiduría para hablarle, busca la autoridad como esposo para hablarle con amor a tu esposa también. Ora por ella, mi querido hermano. Mire, yo estoy seguro en la mayoría de las veces que los hermanos me hablan de problemas matrimoniales y yo les pregunto si oran por la esposa, me dicen que sí. Sí, yo oro, pero yo no sé cuánto orarás. Pastor, es que tengo que orar 20 horas. No te estoy diciendo que cuando digo no sé cuánto orará, no, me refiero a que para algunos oraron 2 veces y ya. Y no estoy hablando de tiempo, sino que en 2 días diferentes oraron por la esposa y ya quieren ver la cosa. No, hombre, hermano, así no es el evangelio. No funciona así. Hay cosas que van a suceder inmediatamente, pero hay otras que no. Hay otras que no. La misma vida nos da montones de ejemplos de que las cosas tienen un tiempo también en algunas ocasiones. Hay veces que Dios te responde inmediatamente, pero hay ocasiones en las que nosotros estamos también sujetos a la ley de esta vida, de cómo se desenvuelve todo a nuestro alrededor. Hay muchos ejemplos con las plantas, lo que usted pone la semilla y mañana no tienes el guayacán. Hay que esperar. Hay tratamientos médicos que te vas a sanar, pero son 2 años de tratamiento, son 2 años y medio de tratamiento, son 7 años en el seguimiento en algunos casos. Entonces, ¿qué está Dios ahí haciendo? Está fortaleciendo la confianza, está fortaleciendo la paciencia en nosotros, mi querido hermano, la constancia y la paciencia de saber de que Él está aquí y de que nos ha sanado. Amado hermano, mire, de pronto has quedado viviendo en un país desconocido. Nadie te trajo aquí con una pistola, vas a vivir en Panamá. Nadie te trajo así. Usted pensó que era la mejor decisión. Le hayas preguntado, no le hayas preguntado a Dios, esté seguro, convencido, no, de que Dios te respondió. Bueno, mi querido hermano, usted está aquí ahora. Y claro, el país desconocido tiene sus problemas. Y entonces, si usted se enfoca solamente en eso, no va a encontrar la solución. La solución que de pronto puede ser volver a tu país. O de pronto hay cosas que hay que hacer en el país para poder estar de acuerdo a cómo es la cultura de ese país. Mi esposa siempre ha dicho que si tú no abrazas el país, si tú no abrazas la cultura del país en el que estás, el país tampoco te abraza. Y mire, mi hermano, puede que usted ya esté en una situación que usted ya ni le interesa abrazar la cultura del país. ¿Sabe qué? No la abrace. Entonces, fortalézcase en el Señor para regresar a su país. Si la respuesta de Dios o solución de Dios para tu problema en Panamá es volver a tu país, en el momento que decidas regresar, se van a abrir las puertas así, porque lo que es de Dios se va sucediendo también. Mire, como le dije, hay cosas que sí son rápidas, hay cosas que no, porque Dios sabe qué es lo urgente. Él sí sabe qué es lo urgente de lo que puede esperar. Mi amado hermano, y a veces para estar pasando hambre y necesidad en un país desconocido, mejor se hace en nuestra tierra, porque ahí pues uno puede salir, yo puedo salir y me pongo a vender algo ahí en la calle que necesite permiso del Ministerio de Salud, y lo más probable es que el único que me regañen pues me diga, no haga eso. Pero si soy extranjero en otra nación, de pronto hasta en la televisión salgo.
Pastor, está exagerando. Bueno, aquí yo he visto cómo algunos hermanos de otro país, cada vez que están haciendo queso, oye, los atrapan, salen en la televisión los hermanos haciendo queso sin permiso sanitario. Oiga, y hay panameños que yo sé que hacen tortillas, hacen cuestiones y la venden por ahí, hacen jugo y fruta y la venden. ¿Y por qué a ellos no lo persigue la ley? Porque son de aquí. ¿Me sigue? Así es que, oiga, problemas por el país donde está, esas cosas usted y yo las buscamos. Es lo que quiero explicarme aquí. Cosas como deuda económica, un esposo o una esposa celosa, controlador, violento, pleitero. Bueno, esas cosas vinieron por decisiones nuestras. El país en el que estás, porque el país en el que nace es otra cosa, pero si tú buscaste estar en ese país, es algo que usted buscó. Hablar de más, ser imprudente, los problemas que surgen por hablar de más, ¿eso quién te lo buscó? El Señor. Las circunstancias adversas, eso lo busqué yo mismo. Oiga, no has podido terminar una carrera de estudio. Bueno, usted fue el que se metió a estudiar eso. Y esa carrera tiene ciertas exigencias que tienes que cumplir. Y si no las cumples, bueno, por más años que pasen desde que tú terminaste todas las materias y no has terminado la exigencia, por lo menos la tesis, entonces ¿cuándo la vas a terminar? El Señor no la va a terminar por ti. Y ese es un problema que tienes ahí. Pero te estás concentrando de pronto en el problema que es tener que volver a hacer esa tesis o tener que hacerla. No te estás concentrando en el Dios que te puede fortalecer, que quiere fortalecerte para que puedas terminar esa carrera. Y de eso se trata, mi querido hermano. El que busquemos ser fortalecidos en el Señor. Porque no fuimos llamados para creer en Cristo y que después los problemas ahogaran nuestra confianza en Dios al punto de alejarnos de Él. No fuimos llamados para creer en Jesucristo y que las emociones tóxicas, el mal carácter, apague la luz de Dios en nuestro interior al punto de alejarnos de Él. Y mi querido hermano, porque si hay algo que apaga la luz en nuestro interior, son las emociones tóxicas, comportamientos tóxicos, conductas tóxicas procedentes de estas emociones tóxicas, celos, envidia, la vanagloria. La gente no habla mucho de eso de la vanagloria y cómo hay hermanos con una vanagloria que, bueno, solo vemos los demás. Usted ve la mía, bueno, yo también veo la suya. Y esas cosas nos mantienen de pronto con la luz más tenue. Los miedos, los resentimientos, la baja autoestima, mi querido hermano, apagan muchas veces, disminuyen o apagan muchas veces la luz de nuestro interior. Y usted y yo no fuimos llamados para creer en Jesucristo y que entonces estas emociones nos apaguen esa luz que tenemos en nuestro interior. Porque cuando nosotros nos comportamos, nos conducimos de acuerdo a nuestra fe en Cristo, de acuerdo a la persona de Cristo en nosotros, nosotros somos luz para todo el mundo. Por eso es que aquí yo quiero que usted sepa que cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando nosotros somos para nosotros mismos lo más importante y los demás son el B, el C, el D o el F, mi querido hermano, ya no somos tanta luz. Pastor, pero yo pensé que la luz se trataba entonces, era de una situación de Cristo en mi interior. Así es, mi hermano, pero si Cristo está en tu interior, entonces los celos están retrocediendo. Si realmente Cristo está en mi interior, la envidia va disminuyendo. La vanagloria, el Espíritu Santo empieza a pisotear, a pisonarla, a aplastarla, porque no tiene cabida con Él, no tiene parte con Él, porque la gloria solo es de Dios. Los miedos, esos temores que nos impiden, que nos amarran, que nos ponen obstáculos mentales para no avanzar, para no atrevernos a hacer cosas nuevas, a no atrevernos a aspirar a un ascenso, a aspirar a un nuevo negocio. Esas cosas que nos atan, que nos dan temor, esas cosas, si tenemos a Cristo, empiezan a salir de nuestro interior, empiezan a salir de nuestro corazón, de nuestra capacidad de pensamiento o de la manera en que interpretamos el mundo. El Señor nos está curando, el Espíritu Santo nos está transformando. Si era una persona resentida, ahora cada vez soy alguien que puede perdonar más, que me voy alejando del comportamiento de resentimiento. Si tenía baja autoestima, empiezo a amarme correctamente, empiezo a entender que yo no necesito que me den un liderazgo en una iglesia o que me estén aplaudiendo en una iglesia para sentirme amado. Mi querido amigo, cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, empezamos a entender que ya somos amados
amado porque tengo la fuerza que creó el universo dentro de mí, habitando en mí. Ya no hay baja autoestima, lo que hay es la búsqueda del Señor. Lo que tengo que hacer es aceptar que he sido amado y que soy valioso porque Él me amó y porque Él me ha rescatado. Mi querido hermano, no fuimos llamados para que una emoción tóxica, para creer en Cristo, y que una emoción tóxica como la procrastinación se apodere de mi ser. Pastor, ¿y qué es procrastinación? Bueno, es el miedo al éxito. Es ponerse trabas, ponerse trampas, pues meterse el pie uno mismo para no avanzar. Dejamos las cosas para después, para otro momento, cuando sea el instante adecuado, para cuando tengamos un poquito más de recursos. Siempre hay un pero, siempre hay un pretexto para avanzar, siempre hay un pretexto para tener éxito. Hay gente que se sabotea a sí misma. Oiga, mi querido hermano, eso es una emoción tóxica. No podemos tener a Cristo en el corazón y sigo siendo igual. No puede ser que me llamó para que yo ahora tenga esta salvación, pero todo lo que había tóxico en mí aún me sigue gobernando y al punto tal de que me roba la bendición. No puede ser, mi querido hermano. El egoísmo, el ser grosero con mi esposa, con las personas que viven conmigo, de eso no se trata el evangelio. Ahora que tengo el Espíritu Santo, ahora que tú y yo podemos entender la palabra, definitivamente que entonces nos damos cuenta de que fuimos llamados para nacer de nuevo y ser transformados. Y en esta transformación de este nuevo hombre, oiga, en Cristo no hay celo, en Cristo no hay envidia, en Cristo no hay vanagloria, no hay miedo, no hay resentimiento, no hay una incapacidad para perdonar. En Cristo no hay baja autoestima, no hay procrastinación, no hay egoísmo, no hay grosería. En Cristo hay valor, hay dominio propio. En Cristo hay fuerza para conquistar. Oh, mi amado hermano, en Cristo está la vida en abundancia. En Cristo está el valor, en Cristo están las emociones correctas. Cuando tenemos miedo, en Cristo nos sirve para huir de la tentación. Cuando estamos enojados, en Cristo nos sirve para levantarnos y terminar la tesis, para levantarnos y terminar la casa que construíamos, para levantarnos y buscar trabajo, para levantarnos y salir de la pobreza. Ahí es donde el enojo, cuando uno se enoja con la incapacidad, con la mediocridad, con los miedos, con la procrastinación, contra la pobreza, cuando uno se enoja contra la pobreza y está lleno de Cristo, el enojo se vuelve lo que fue diseñado para hacer, una fuerza que te impulsa a la conquista. Porque el enojo no es contra las personas, el enojo que Dios dio fue para que nos defendiéramos de los animales salvajes, de las adversidades del planeta. Mi amado hermano, cuando estamos en Cristo, podemos entender nuestra grosería y salir de ella. Podemos ser corregidos cuando estamos siendo groseros. Podemos ser corregidos cuando estamos siendo egoístas. Podemos ser corregidos cuando estamos siendo yoístas, egocentristas. Podemos oír a nuestra familia hablar y aprender lo que están diciendo para mejorar. Mi amado hermano, no fuimos llamados para creer en Jesucristo y que los errores, las equivocaciones, las malas decisiones o aparentes fracasos nos enfríen la fe al punto de alejarnos de Él. Porque los errores, las equivocaciones, las malas decisiones, los aparentes fracasos tienden a enfriar la fe, porque nos hacen sentir ineptos, nos hacen sentir torpes, nos hacen sentir fracasados, nos hacen sentir que no somos aceptados entonces, porque siempre andamos tomando malas decisiones. No, mi amado hermano, ahora nosotros tenemos a un Padre verdadero que sí tiene paciencia, que sí te ama, que sí me ama, que sí tiene paciencia para mí. No está por ahí perfeccionista de que, aquí se equivocó, acá también, me debes 2 ya. No, Él no es así. Mi querido hermano, si nos hemos equivocado, si hemos fallado, abogado tenemos delante de Dios Padre, a Jesucristo, quien puede compadecerse de nosotros, porque Él fue humano, tentado en todo, mas no hallado en pecado. Dice en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, desde el verso 1: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo.
Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestro pecado, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y como Él mismo fue el que pagó, Él mismo fue el que se sacrificó por nuestros pecados, entonces Él es el idóneo abogado que necesitamos delante del Padre, el único intercesor, porque Él sabe cómo lo que es ser humano, Él sabe lo que cuesta serlo. Dice en Hebreos 4, verso 15, nuestro sumo sacerdote comprende. ¿Quién es? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Has fallado, mi querido hermano, te has equivocado, has tomado decisiones que te han metido en problemas, como hace un momento expliqué. Bueno, ¿sabes qué? Tenemos delante de Dios un intercesor, un abogado, nuestro sumo sacerdote, que fue sacrificado por nosotros, que pagó por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Y Él, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, comprende nuestras debilidades, porque Él mismo enfrentó todas y cada una de estas pruebas que nosotros enfrentamos, porque Él sabe lo que cuesta ser humano. Ahora, Él no fue hallado en pecado, y por eso es que Él puede ayudarnos a salir de los errores, mi amado hermano. Verso 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¡Aleluya! Cuando más la necesitemos. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos su gracia, y nos ayudará cuando más lo necesitemos. Oh Dios Todopoderoso, podemos, mi hermano, acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Tienes adversidades? Acércate al Señor. ¿Te metiste en problemas? Acércate al Señor. ¿Tienes problemas todavía con tus conductas, tus emociones tóxicas? Acércate al Señor. ¿Te has equivocado? Acércate al Señor. Y no te hablo a ti, me estoy hablando a mí también. Yo también me ha pasado todo eso, me he metido en problemas, tengo adversidades. Sí, claro que sí, también aún tengo emociones tóxicas, mi querido hermano, y también me he equivocado mucho, he fallado. Por lo tanto, te repito, no fuimos llamados para creer en Jesucristo y que los errores, las equivocaciones, las malas decisiones o aparente fracaso nos enfríen la fe al punto de alejarnos de Él. Nosotros fuimos llamados para poder ser fortalecidos en el hombre interior por medio de su Espíritu Santo para afirmarnos en la fe, sobre todo en los momentos en los que más lo necesitamos. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Oh, mi querido Dios. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. ¿De quién es la responsabilidad de ser fortalecidos en el hombre interior? Es mía, es nuestra, es tuya. Usted y yo debemos buscar esa fuerza en Cristo, en su Espíritu Santo. Vamos a leerlo nuevamente. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia. ¿Y por qué dice que puede fortalecernos? Porque tenemos nosotros que buscar esa fortaleza. Ya la tenemos desde el Espíritu Santo, pero necesitamos acercarnos siempre, constantemente, permanentemente, para ser fortalecidos. Esa es su responsabilidad y la mía. Y Él puede fortalecernos tal como lo expresa la buena noticia. Oh sí, Señor, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos
los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. ¿Y cómo nos puede fortalecer cuando lo buscamos? Por medio de su Espíritu. ¿Y qué es lo que su Espíritu fortalece con poder? Nuestro ser interior. También pedimos, Pablo decía aquí, también pedimos que se fortalezcan. ¿De quién es la responsabilidad? Mía, tuya. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. ¿Para qué? Para que tengan la constancia y la paciencia que necesitan. ¿Ante qué, pastor? Ante las adversidades, ante los problemas, ante todavía esas emociones tóxicas a las que no hemos renunciado, que no hemos permitido que Dios cambie, transforme, y también cuando estamos metidos en las circunstancias que acarrean las malas decisiones, cuando nos equivocamos, allí, cuando nos equivocamos, cuando estamos todavía actuando con una emoción tóxica, cuando estamos en problemas, cuando estamos en adversidades, ahí es donde necesitamos fortalecernos del glorioso poder de Dios para tener la constancia y la paciencia que necesitamos para superar el problema, la adversidad, para salir de la emoción tóxica, para encontrar el camino adecuado de la equivocación y salir de esos errores y no cometerlos más. Oh, sí, Dios Todopoderoso. Es nuestra responsabilidad el buscar ser fortalecidos en Cristo por su Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¡Siempre! ¡Aleluya! Finalmente, no fuimos llamados para creer en Jesucristo y que los dardos de fuego del maligno acaben con nuestra fe al punto de alejarnos de Dios. Usted y yo no fuimos llamados a creer en Jesucristo para que los dardos de fuego del maligno, sus maquinaciones, sus obras de mal, su influencia y su influencia a través también de este mundo sin Cristo, nos destruyan la fe. No fuimos llamados para eso. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Léalo allá en casa conmigo. El Señor es fiel. Él me fortalecerá y me protegerá del maligno. Así dice la palabra. No le tengas miedo al maligno. Nosotros no hemos sido llamados a creer para que sus dardos de fuego, sus maquinaciones, sus malas obras en contra nuestra acaben con nuestra fe. Nosotros fuimos llamados a permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús que nos dio nuestro poderoso Dios. Entonces busquemos ser fortalecidos por el Señor siempre mediante su Espíritu Santo. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro camino, esa es nuestra responsabilidad. Amado Dios, gracias porque nosotros podemos ser fortalecidos en cualquier momento, en cualquier circunstancia adversa, ante cualquier problema, ante, Señor, las malas acciones de nuestras emociones tóxicas que aún perduran, ante nuestras equivocaciones y nuestros errores, nuestros fallos, nosotros podemos buscarte y podemos ser fortalecidos en tu Espíritu. Qué mejor regalo que ese, Señor. Tenemos tantos regalos, tantos obsequios que tú nos has dado por medio de Cristo. Padre, ayúdanos, Dios, a poder, Padre Santo, caminar, Señor, en esta victoria que tú nos has dado día con día, Señor, con la seguridad y confianza a la que hemos sido llamados a tener, en la cual hemos sido llamados a vivir, porque ya tú, Señor, nos has dado todo, nos has dado tu Espíritu Santo. Mi Dios, yo te pido que nos ayudes a mí y a mis hermanos a poder salir adelante en todos estos retos que se avecinan, en todas estas metas, en producto de esta pandemia que nos acorraló. Todos estos retos que se avecinan, producto de estas cuarentenas, producto de esta falta de trabajo, producto en muchos casos de nosotros, Señor, de que hemos estado atrapados en casa por esta pandemia y se han formado problemas, las circunstancias adversas se han acrecentado. Señor, yo te pido, Padre Santo, que usted ahora, Espíritu de Dios, nos ayude a buscar ser fortalecidos en los días por venir en ti, mi Señor Jesús, en ti, Espíritu Santo, para que podamos, Señor,
Señor, ver tu salida, ver tus soluciones, ver tu camino para cada problema, para cada situación adversa, para cada cosa en la que hemos fallado. Y Señor Jesús, para aceptar en ti lo que aún necesitamos mejorar y cambiar, y que tú cambies y transformes en nosotros de nuestras emociones tóxicas. Mi Señor, yo te pido que nos ayudes en todo esto, Padre, como tú siempre lo has hecho, cumpliendo esa palabra de que podemos ser fortalecidos en ti, como lo dice tu buena noticia, que podemos ser. Gracias, gracias, mi Dios, gracias, gracias, Señor. Oh, mi Dios, mi querido hermano, recibe fortaleza, sé fortalecido ahora, en el nombre de Jesús, para toda buena obra, para salir de toda adversidad en victoria, para superar todo problema, para poder ser transformado en la nueva criatura y salir de toda y dejar atrás toda emoción tóxica, para comprender que si hemos fallado, abogado tenemos, sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue probado en todo y sabe lo que es ser humano. Oh, mi Dios, recibe, mi hermano, fortaleza. Oh, sí, Señor, para ser transformado, para salir de las equivocaciones. Oh, Dios Todopoderoso, el Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti, y en esa cruz donde Cristo pagó por nuestros pecados y recibió el castigo por nuestros pecados, en esa cruz ya el Señor tuvo de ti y de mí misericordia. Y en la resurrección de Cristo de los muertos, Jehová allí alzó sobre ti y sobre mí su rostro y nos regaló en Cristo, puso en ti y en mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo entonces ahora andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Sé fortalecido en el Espíritu Santo y procuremos buscar cada día ser fortalecidos en su Espíritu, como ya ha sido dado para nosotros. Así es, por medio de Cristo. Y esta es una buena noticia. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.